Hola. Soy Santi Teorías, bienvenidos a mi canal, donde les traeré vídeos todos los días o cuando pueda. Aquí exploraremos historias, teorías y curiosidades que seguro les van a encantar. Los quiero y gracias por acompañarme en esta aventura. Aviso importante: todo el contenido presentado en este video, incluyendo imágenes, música y otros recursos visuales o sonoros, no es de mi propiedad. La única creación original en este video es la historia narrada. Este video se realiza con fines entretenimiento, educativos y de narrativa, respetando los derechos de los autores originales. Gracias por disfrutar la historia y apoyar la creatividad. Bakugo, refunfuñando, TCH, ese Itachi estaba bien mal, no entiendo cómo alguien puede matar a toda su familia y seguir caminando tan fresco. Kirishima, sí, bro. Fue como, duro, pero varonil. Aunque también triste, ¿no? Deku, emocionado y pensativo, Itachi, un héroe en las sombras, sacrificó todo por la paz, eso es increíble. Todoroki, serio, me recordó a mi viejo, solo que Itachi sí tenía motivos reales. Uraraka, con una mezcla de pena y asombro, qué pesado debió ser para él. Yo no podría soportar algo así. All Might, con voz profunda, un corazón noble, incluso en la oscuridad, ese muchacho tenía la chispa de un verdadero héroe, aunque su mundo no lo reconociera. Bakugo, gritando: dejen de llorar por un tipo de otro universo. Vamos a lo que sigue, malditos nerds. Yo, sonriendo, bueno, siéntense todos, que esto les va a gustar. Mina, riendo: uff. Eso sonó como tráiler de película. Tokoyami, cruzando brazos, solemne: entonces, la oscuridad vuelve a desplegar sus alas. Estoy listo. Deku, mirando la pantalla: vamos, quiero ver más. La liga de villanos hace su maldad. Su objetivo es a Kacchan reclutar. Caos por aquí, gnomos van a la ciudad, pero eso da igual. ¡Si yo los puedo salvar! ¡Siempre! Shigaraki, en pantalla. Ese chico, explosivo, agresivo, con hambre de poder. Sí, Bakugo Katsuki, serías perfecto para nosotros. Bakugo, se levanta de la silla gritando que... yo con esos malditos payasos. Váyanse a la mierda, yo no necesito juntarme con escoria para ser fuerte. Kirishima, riendo nervioso: tranquilo, bro. Igual es como un cumplido, significa que eres tan fuerte que hasta los villanos te quieren. Bakugo, cállate, cara de roca. Deku, serio, con los puños apretados. Bakugo nunca se uniría a ellos. Él quiere ser el mejor héroe, aunque a su manera. Todoroki, calmado, pero con ceja levantada, aunque su personalidad encajaría bien con ellos. Bakugo, girando la cabeza hacia Todoroki: ¿qué dijiste? Mitad y mitad. Uraraka, tapándose la cara: ay no, ya empezó. All Might, riendo nerviosamente: jajaja. Bakugo Shonen tiene un espíritu demasiado orgulloso para caer en la oscuridad. Eso mismo lo hace un verdadero héroe. Mina, riendo a carcajadas: imagínense a Bakugo vestido de negro con capa, gritando: soy villano, idiotas. Tokoyami, asintiendo solemnemente: admito que tendría presencia. Su oscuridad interna brillaría más con ellos. Bakugo, a punto de explotar: ¿qué carajos están diciendo todos ustedes? Voy a reventar a cada uno si siguen con sus estupideces. Yo, riendo: relájate, Bakugo, que solo es la pantalla. Nadie aquí te quiere ver de villano, bueno, casi nadie. Kirishima, levantando el puño: eso, hermano. Tú eres Bakugo, el futuro héroe número 1. ¿Quieren al más fuerte? ¡Yo doy todo si es que está en peligro mi gente! ¡Endeavor! ¡Te cargo la ciudad! ¡Está en tus manos! Yo tengo asuntos pendientes. ¡Bravo! Esos héroes que vacilan luego están a mi espalda bien asustados. Tu don es muy inútil, ¿no lo ves, número 4? Dime por qué en tu costura hay un agujereado. Deku, sabía que íbamos a rescatar a Kacchan, nadie lo iba a dejar atrás. Bakugo, TSK. No necesitaba que me rescataran, pero bueno, gracias por venir, idiotas. Kirishima, bro, cállate y acepta que te salvamos con estilo. Mina, ¿sí? Fue un rescate de película, yo casi lloro. Tokoyami, la oscuridad de la liga es peligrosa, pero nuestra determinación brilló como la luna en una noche cerrada. Uraraka, asintiendo: exacto. Todos juntos somos imparables. Lida, fue nuestro deber como héroes en formación. Nadie queda atrás. All Might. Y entonces apareció All for One. Present Mic, ya. Ese viejo monstruo. Me dio escalofríos cuando entró. Aizawa, HMPH, verlo en acción de cerca no es algo que un estudiante debería desear. Bakugo, Geanist. Maldito bastardo, le arrancó todo el honor. Kirishima, apretando el puño: Geanist fue un verdadero héroe, siempre lo recordaré. Deku, All Might apareció justo a tiempo. Yo sabía que él no nos iba a fallar.
All Might. Esa pelea fue la más dura de mi vida. Todoroki, con frialdad, era un dios contra otro dios, pero uno de ellos estaba muriendo por dentro. Mina. Pero All Might dio miedo. O sea, verlo con esa rabia, jamás lo había visto así. Present Mic. El choque. Luz contra oscuridad. Un evento que retumbó hasta los huesos. Uraraka, nerviosa, ¿de verdad crees que podía ganarle? Bakugo, claro que sí. Él es All Might. Él no pierde. Aizawa. Y sin embargo, cada victoria trae una pérdida. Siga fallando tu propio equipo, siempre te consideraré mi hijo. Si el plan he de conseguir ser el principio, solo me puedo divertir si tú estás aquí. Haré que devuelvas todo tu... Shigaraki, con la voz rota pero firme, gracias, maestro, por considerarme tu hijo. All for One, con esa calma fría, has cargado con mi voluntad mejor de lo que muchos esperaban. No lo olvides. Dabi, resopla, con ironía, qué momento tan cursi. ¿Nos vamos a poner a aplaudir ahora? Toga, sonríe nerviosa, casi emocionada. Ay, eso fue lindo. Me dan ganas de llorar, de alegría, claro. Kurohiri, callado, observando, las piezas se mueven como siempre. Shigaraki, apretando los puños, con rabia contenida, no lo hago por ti. Lo hago porque esto era lo que debía hacer. Pero gracias. All for One, una sombra de aprobación, entonces sigue. Haz que este mundo entienda qué significa el verdadero poder. Dabi, con desdén, sí, sigue tu misión. Y no te olvides de no estorbarme cuando prenda fuego a algo. Toga, riendo, oh, quiero ver más momentos emotivos como este. Shigaraki, mirándolos, con una calma peligrosa, no busco su aprobación. Solo que entiendan que, aunque me llamen monstruo, tengo claro a quién debo lealtad. All for One, su voz baja, firme, entonces camina. Y no falles. Así me matarás otra vez. Tarde, te has debilitado, ¿qué ha pasado? No te exijas demasiado, ahora no me contendré. Pues sé, con ellos aquí solo podemos ganar. Saben aprovechar la oportunidad. Bakugo, TSK, no jodan. Me están mostrando como un maldito rehén. Yo no necesito que nadie venga a salvarme. Kirishima, riendo nervioso, pero lo hicimos, hermano. Tu cara vale la pena. Mina, apuntando a la pantalla, miran a Deku, se ve que va a llorar otra vez. Deku, rojo como tomate N, no estaba llorando, solo, estaba preocupado por Kacchan. Todoroki, cruzado de brazos, increíble, incluso en una misión de rescate Bakugo grita más que pelea. Tokoyami, con tono sombrío, aún así, la camaradería de sus amigos brilla en la oscuridad. Uraraka, con lágrimas en los ojos, sí. Todos arriesgaron tanto por salvarlo, es hermoso. Dabi, soltando una carcajada, hermoso mis narices. Son unos mocosos que apenas saben sobrevivir. Toga, abrazando sus rodillas mientras mira la pantalla, a mí también me hubieran rescatado así, ¿no? Si fuera parte de su clase. Shigaraki, mirando fijo, con fastidio, patético. Esos niños arruinan todo. Aizawa, medio enterrado en su bufanda, suspira, eso es lo que hacen los héroes, Shigaraki, lo que tú nunca entenderías. All Might, se inclina hacia adelante, serio, miren bien, ahora es mi turno en la pantalla. Present Mic, yeah. Aquí viene el enfrentamiento estelar, baby. El símbolo de la paz contra All for One. Aux, silbando bajo, wow, verlo en cine grande sí impone, Endeavor, apretando los puños, esa fue la batalla que cambió todo, Gran Torino. Mirando en silencio, con los ojos brillando, y donde Toshinori cargó con el peso del mundo. Deku, apretando los puños, emocionado All Might. Bakugo, frunciendo el ceño, bajando un poco la mirada, viejo terco, siempre yendo de frente. ¡De la paz soy yo! Esta vez probarás lo que es de verdad el One for All. En el pasado aplastaste a mis compañeros. Aplicaré tu juicio, iré por vuestros sueños. ¡Los corrompes! ¡Los robas! ¡Solo juegas con ellos! ¡Te meteré entre rejas! ¡Que estarías mejor muerto! All Might, en la sala, serio. Así es. Eso fue lo que grité desde lo más profundo de mi ser. Deku, emocionado, casi llorando. Ese sí. Maestro. Eso es lo que lo hace el verdadero símbolo de la paz. Bakugo, apretando los dientes. TCH, aunque me fastidie, esa frase estuvo brutal. Todoroki, con voz tranquila. Esas palabras, pesaron más que cualquier golpe. Uraraka, con lágrimas en los ojos. Es tan inspirador. All Might defendiendo a todos, incluso cargando con todo el dolor. Aizawa, medio enterrado en la bufanda. Ese es el espíritu de un héroe. Present Mic, gritando emocionado. Yeah. Esa frase fue legendaria, baby. Dabi, con sarcasmo, riendo por lo bajo. Héroe, dice, qué discurso tan barato.
Shigaraki, rascándose el cuello con furia. Cállate, viejo. Eso no cambia nada. Aux, con una sonrisa seria. No voy a mentir, escuchar eso hasta a mí me eriza la piel. Gran Torino, mirando la pantalla con respeto. Toshinori, siempre fuiste un testarudo, pero ese día, esa frase lo cambió todo. ¿Muerto? Mira tú por dónde lo que recordé. La sonrisa de esa chica te importaba, ¿eh? ¡Cállate! A ella yo la maté. All for One, en la pantalla. Ríe con malicia tu maestra cayó porque era débil Olmig, levantándose furioso en la sala. Maldito All for One. Mataste a mi maestra, esto no te lo perdonaré. Olmig salta de su asiento directo hacia All for One en la sala de cine, derribando sillas en el camino. La tensión explota. All for One, con voz fría, estirando la mano. Ven aquí, Toshinori, acaba conmigo si puedes. Ambos ruedan por el suelo, jalándose del pelo y golpeándose como si fueran dos titanes caídos al barro. La sala se convierte en un desastre. Bakugo, gritando. ¿Qué demonios, se están mad, en pleno cine? Deku, desesperado. Maestro, deténgase. No es real, es solo una proyección. Shigaraki, riendo histéricamente, señalando con el dedo. Ja 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 ja. Mírenlos. El símbolo de la paz convertido en un simple matón. Uraraka, parándose y mirando alrededor. Alguien sepárelos, la pantalla se va a caer. Present Mic, con el micrófono en mano, animando. Batalla extra, gente. Pónganse cómodos, esto va a estar bueno. Gran Torino, frunciendo el ceño. TCH, este par de idiotas. No han cambiado nada. Mientras tanto, Olmig y All for One siguen rodando, tirándose del traje, dándose codazos y hasta arañazos como dos niños en pelea de barrio. Aizawa, con un suspiro profundo, cubriéndose la cara con la bufanda. No puede ser. Literalmente tengo que darles detención en plena sala de cine. Ellos esperan que yo salga aquí a ganar. Y tú, ahora verás quién es el símbolo de la paz. Deku, aplaudiendo y gritando con lágrimas en los ojos. Vamos Olmig, usted es el símbolo de la paz. No lo olvide. Bakugo, levantándose de la silla y lanzando chispas. Ya cállate, Deku. Viejo, dale duro a ese calvo deforme. Shigaraki, riendo a carcajadas mientras rasguña la pared. Sí, acaba con ellos All for One. Que el símbolo se quede roto para siempre. Present Mic, de pie en una butaca, narrando como si fuera boxeo. Y aquí están señores y señoras, el enfrentamiento del siglo. Olmig tuve ese All for One, en el medio del cine, rodando por el piso. Uraraka, intentando calmar. Ya paren, se van a matar entre todos. Tokoyami, con su voz seria. Oscuridad, caótica, la sombra de la batalla lo cubre todo. Gran Torino, se agarra la cabeza. Estos mocosos animando no ayudan en nada. Dabi, apoyado contra la pared, mirando el desastre. Ah, esto parece una pelea de borrachos en un bar barato. Toga, dando saltitos emocionada. Kiara. Esto es mejor que cualquier película romántica. Aizawa, ya perdiendo la paciencia. Si alguien más se mete, juro que suspendo a medio mundo, héroes y villanos incluidos. Olmig logra ponerse encima de All for One, levantando el puño con furia, mientras todos corean y la sala tiembla como si fuera un estadio. Todos los estudiantes juntos. Vamos Olmig. ¡Emociones! ¡Hablemos de la realidad! ¡Vas a poder probar lo que nadie pudo! ¡No lo aguanta más! ¡Yo seré su final! ¡Siendo el héroe número uno! ¡No puedo morir aquí! ¡Aunque haya no se te tragará! Olmig, mirando fijo, con la respiración agitada. Ya no queda nada en mí, mi poder, se desvanece. Lo suelta con fuerza, y All for One cae al suelo mientras en la pantalla se ve como su cuerpo empieza a perder energía, casi derritiéndose en sombras. Deku, con lágrimas en los ojos, de pie en su asiento. Profesor, usted lo logró. De verdad es el símbolo de la paz. Bakugo, apretando los puños, molesto pero emocionado. TSK, maldito viejo, siempre robándose la atención, pero sí, eres un maldito grande. Shigaraki, golpeando la silla con furia. No. Maestro. No te puedes acabar aquí. Present Mic, con voz de narrador, casi gritando. Y así, señores, el villano más temible de la historia pierde su sombra ante el sol llamado Olmig. Aizawa, cruzado de brazos, serio. Esto es lo que significa darlo todo, aunque duela. Uraraka, cubriéndose la boca con ambas manos. Es tan triste, y a la vez tan increíble. Dabi, riendo por lo bajo, con sarcasmo. Patético, ese era el gran monstruo. Ni para durar le dio. Toga, con los ojos brillantes. Qué dramático. Ay, casi lloro.
La sala entera queda en silencio unos segundos, todos mirando la pantalla, hasta que el logo parpadea y cambia de escena. Este buen lugar, United States of Christmas. Y ahora es tu turno. En la sala de cine se hace un silencio sepulcral. Todos giran lentamente la cabeza hacia Deku, que está sentado, con los ojos muy abiertos y lágrimas acumulándose. Deku, poniéndose de pie sin poder controlarse. Profesor, lo juro. Voy a estar a la altura, lo prometo. Bakugo, chocando los dientes, con rabia contenida. TCH, siempre a ti, maldito nerd, pero ¿sabes qué? Más te vale no cagarla. Uraraka, con una sonrisa temblorosa. Izuku, tú puedes. Todos lo creemos. Aizawa, con voz grave, mirando fijamente a Deku. Esa carga es más pesada de lo que imaginas. No la tomes a la ligera. Gran Torino, cruzado de brazos, con orgullo y tristeza. Ese viejo idiota confió en ti, chico. Más vale que lo honres. Kirishima, levantando el puño con fuerza. Deku, serás el héroe más fuerte, lo veo en tus ojos. Shigaraki, apretando la mandíbula, casi escupiendo las palabras. Patético. Un niño reemplazando al símbolo, esto solo hará la caída más dolorosa. Toga, riendo, con un tono raro. Ay, Deku, me encantas más cuando sufres. La cámara de la pantalla se apaga lentamente, dejando solo el eco de esa frase. Es tu turno. Y en la sala, Deku respira agitadamente, rodeado por las miradas de todos. Las luces de la sala se encienden de golpe. Todos los presentes están despeinados, con la ropa arrugada y los ojos morados, como si hubieran estado en una batalla campal. Bakugo, caminando tambaleante, con un ojo hinchado. ¿Quién fue el idiota que me dio con una silla? Kirishima, con la nariz sangrando, pero sonriendo. Ja, bro, fue Tokoyami cuando te lanzaste sobre Deku. Uraraka, con el pelo hecho un desastre, sujetando el brazo adolorido. Ay, por Dios. Esto parecía entrenamiento de la Liga de Villanos. Aizawa, arrastrando los pies, con las vendas todas enredadas. Necesito dormir 3 días seguidos. Gran Torino, con un chichón gigante en la frente. ¿Quién demonios me pateó en medio del caos? Shigaraki, con polvo en la ropa, tosiendo. Héroes ridículos. Ni siquiera pueden ver una película sin destrozarse. Toga, saliendo con el uniforme desgarrado, pero riendo a carcajadas. Fue como una cita. Con sangre, golpes y todo, me encantó. Deku, con ambos ojos morados y el uniforme roto. Pero, yo no hice nada, todos lo miran en silencio, y Bakugo le da un zape en la cabeza antes de salir resoplando. Bakugo, cállate, maldito nerd, siempre es tu culpa. Todos salen tambaleándose, como un ejército derrotado, murmurando que necesitan descanso urgente. La sala de cine queda hecha un desastre. Asientos rotos, palomitas volando, y un ambiente de guerra perdida. Y bueno, mi gente, hasta aquí llega el video de hoy. De verdad, gracias por tomarse el tiempo de verlo y acompañarme una vez más. No olviden dejar su like, comentar qué les pareció y, por supuesto, compartir el link para que más personas puedan unirse a esta comunidad. Cada vez que lo hacen, ayudan muchísimo a que este canal siga creciendo. Recuerden que este espacio no es solo mío, también es de ustedes. Aquí somos una familia que crece día a día, y me llena de orgullo ver cómo vamos formando algo especial juntos. Así que, gracias de corazón por todo el apoyo, por sus mensajes, por su buena vibra y por estar siempre ahí. Los amo y nos vemos en el próximo video, gente.